bendiciones a Conexión y Conciencia. Aquí está nuestro hermano pastor, evangelista Israel Garavito. Gracias por venir, pastor. Un honor, mi querido Alex. De verdad, es una honra poder compartir contigo en este podcast. Wow, lo que Dios ha hecho es impresionante. El tiempo realmente es algo que me ha sorprendido Gloria a Dios. para ver algo que se ha planificado, que se ha orado por revelación y luego Wow. verlo manifestarse. Es impresionante. Wow. Y yo le tengo una pregunta, pastor. ¿O sí? ¿Cómo usted encontró, o mejor dicho, la necesidad de poder entrar dentro del ministerio? ¿Cómo usted comenzó? Cuénteme parte de su historia. O sea, que más ropa de una vez que tú. Mira, esto es una larga historia, te lo voy a resumir. Es un niño que crece en un hogar cristiano. Sus padres son pastores, su abuela pastora, tiene tíos pastores. Y como siempre estoy en el campo ministerial viendo a mis padres, por eso es que, Sus padres le sirven al Señor. claro, Ok. papi, mami, son pastores, 43 años de ministerio Wow. como pastores en San Cristóbal. Eh, es terrible porque cuando los niños ven hacer a los grandes algo y que los grandes lo hacen con pasión, con entrega, de una manera u otra, eso también influye bastante en los niños porque tú terminas amando, terminas conquistado por toda esa cotidianidad espiritual que de repente llega a través de tu familia. Pero hay una parte que te puede gustar porque tú ves a tus padres, tú estás involucrado, pero hay un momento donde Dios llega a tu encuentro. Y esa es la parte que yo quiero escuchar, porque nosotros conocemos muchos hijos de pastores que lo autodenominan ministros, lo autodenominan eh, diferentes llamados, pero vemos que usted hoy es pastor. ¿Cómo nació esa pasión? O mejor dicho, ese encuentro con el Señor, ¿cómo fue y a qué edad? Bueno, ese encuentro con el Señor, tú sabes que la iglesia, bien jovencito, bien muchachito, comencé tocando los instrumentos. Tocaba los instrumentos, luego comencé a tocar piano, comencé a tocar un poquito de cada cosa. O sea, era como un utility en la En la iglesia. iglesia, un poco de todo. Un poco de todo. También director de alabanza, pero sucedía algo cuando cantaba. No tenía esa experiencia espiritual en profundidad, pero sí sabía que había algo que Dios quería hacer conmigo. Yo recuerdo que llegó una señora a la iglesia eh, y yo siempre que llegaban los profetas, yo me quedaba mirando a ver qué iba a pasar, qué iba a suceder, como que era algo impresionante. Y esa mujer llega donde mí, yo estoy al lado de los músicos y me dice, Dios te escoge y te va a usar. Eh, para ese momento fue algo muy grande, yo era un niño de 15 años. Wow. Dios te va a usar como Elías, me dijo esa señora. Y dije, Elías es alguien muy grande. No, ese Te varón, estamos hablando. bíblicamente sabemos que ese pana no jugaba. Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, wow, como Elías. Eh, eh, yo entendí luego ya de ser un adulto eh, que lo que Dios estaba dejándome saber era que me iba a dar experiencias espirituales importantes y que me iba a comprometer con traer a un pueblo esa reconciliación con Dios, traer la vida de Dios a la gente. Y comienza específicamente ese 15 años, 16 años, comienzo a tener ciertas experiencias y comienzo a motivarme porque también habían jóvenes, adultos en la iglesia de mi papá, que Dios usaba terrible, que Dios usaba de una forma Y que eso fue una parte de una motivación para usted. eso motivó también. Y yo decía, cuando iba al altar, le decía, Señor, yo quiero que tú me uses como... Yo le enumeraba a los chicos de la iglesia que ya tenían la experiencia. Quiero que me use como fulano, como fulano y como fulano. Porque eran una referencia, no simplemente en mi iglesia, sino en la ciudad.
Y eso comenzó ahí, comenzó y llegaba a los lugares, estaba tocando un pianito y cantaba. Y entonces pasaban cosas que yo no me esperaba, porque yo simple y llanamente quería que Dios viniera y hiciera el milagro en mi vida, que bendijera a la gente. Y entonces ya la gente me decía, tú puedes ir a cantar y también predicar. Yo decía, bueno, A la está edad de bien. los 15 años. 16, 17, Wow. ya a los 15 estoy teniendo la experiencia, ¿verdad?, de comenzar. Y a los 16 ya estoy viendo todo eso. Y pasa algo interesante, Dígame. porque comencé entonces como un cantante que predicaba. Explíqueme eso, desáteme ese Sí, porque misterio. tú vas porque la gente quiere escucharte cantar y la gente dice, bueno, pero predica también porque tú estás haciendo un trabajo para Dios, estamos siendo bendecidos y queremos también escucharte. ¿Y cómo fue su primer prédica? Y bueno, mi primer prédica realmente tenía 9 años 9 años. cuando Wow. prediqué por primera vez y recuerdo como ahora que prediqué de David y Goliat. Interesante. Sí. Wow. Bueno, fuera de la iglesia, a los 9 años, recuerdo como ahora que fue la iglesia que está a la salida de la ciudad llamada Oración Contestada. Había una actividad juvenil y me llevaron. Y que tú vas a predicar. Y yo fui, prediqué y yo dije, wow, pero mira, siendo un niño, me salió bien. Pudo ver un talento, comenzar a desarrollarse. Exacto, pero eso no significa que seguía predicando, porque fue en función de esa actividad que nos requieren, ¿verdad?, para que nosotros traigamos una palabra. Y bueno, lo hice, pero veía que sí, señor, el Señor tenía algo con nosotros. 16 años, ya tengo 16 años, comienzo a cantar y a predicar, pero me invitan a los lugares para cantar y me dicen, bueno, no queremos traer ¿tú puedes predicar? Sí. Y ahí comienza entonces el cantante que predica a convertirse en un predicador que Wow. canta. Ya ahora lo primero no es el cántico, ahora es la predicación. Ahora la predicación. Entonces Dios comienza a moverse y comienza a hacer cosas a mi corta edad extraordinarias. O sea, Cuénteme de eso. Cuénteme su primera experiencia en cuanto a la predicación de milagros, de la forma como Dios se movió en ese evento y cómo le impactó a usted. mira, nosotros fuimos en una ocasión a un lugar llamado Asua. Yo recuerdo que andaba con otros chicos ahí República en Dominicana. República Dominicana. Ya ustedes saben. Y allí en Asua llegamos a un lugar y el lugar tenía personas que estaban bregando con asuntos demoníacos. Y llega a mi espíritu, bueno, a la mujer le digo, sin experiencia, yo le digo, usted lo que tiene que sacar esos cuadros de ahí, usted tiene que ser libre, Dios va a hacer algo en su vida, pero usted tiene que sacar esos cuadros. Y la mujer, Wow. ok, vamos a sacarlo. Y la experiencia que tuve es que cuando buscamos esos cuadros, que, bueno, cuando hablo de cuadros, para que la gente sepa, Sí. tienen que ver con esos altares que se crean imágenes Sí. y ponen una serie de elementos, ¿verdad?, para mover energías impuras, Claro. espíritus inmundos. Y recuerdo que pusimos los cuadros como una montaña. ¿Y no le dio miedo eso a usted? No, porque como que yo me sentía como que yo era parte de algo, Como una autoridad. sí, como Wow. algo de algo grande. Y encendimos los cuadros. La experiencia que yo digo, esto es real, ahí me di cuenta y dije, oye, esto no es un relajo, esto es real. O sea, yo Wow. sé que no es relajo, pero es donde tú tomas seriedad de las cosas. Sí, porque lo ve manifestarse. Sí, el fuego, eh, usted puede encender un fuego y puede ver el fuego natural. O sea, lo que me causó intriga fue que este fuego se creció como un gigante y comenzó como un remolino. Y al encender como un remolino, ese remolino, Wow. estábamos nosotros como en una especie de un Círculo. círculo y el remolino
tiraba a quemarnos a nosotros. Después de dar vuelta se movía en el círculo oh. Impresionante. Y eso a mí me dejó como, wow. O sea, yo no sabía que esto era tan, pero tan real. Y desde ahí comenzamos entonces a entrar en el campo espiritual. Seguíamos estudiando en la escuela, en la universidad, pero tenía esa motivación por lo de Dios. Y sabemos que usted se mueve también en la área de maestría. Sé que comenzó como predicador y fue creciendo. Ahora, yo digo ese llamado, por ese sentimiento, ese fuego que usted sintió por dentro, porque conocemos predicadores que predican para las almas, son evangelistas, pero hay predicadores que enseñan Ujú. y se desarrollan en esa área. ¿Cómo nació ese de querer profundizar en la palabra? Y me imagino traer respuestas a las personas que estaban confundidas. Porque yo creo que todo maestro comienza así. Wow, eso yo no lo veo bien. Yo creo que hay algo detrás de eso. Y mientras uno va desarrollando esos temas, uno dice, espérate, esto se enseñó de esta forma, pero no es así. Y uno como que tiene esa hambre. ¿Cómo eso nació en usted? Recuerdo, era un fin de año, eh, y en ese fin de año yo recuerdo que un 31 de diciembre, 12 de la noche, el año todavía, yo tengo eso escrito, Bueno, no recuerdo el año, pero sí lo tengo escrito. Eh, yo le dije al Señor que yo quería ser parte de su movimiento espiritual. Y yo quería que Él trabajara conmigo a las 12 de la noche, mientras muchos estaban esperando el año, yo lo esperé en mi aposento, postrado, y Dios me habló. Yo le decía a Dios primero, yo quiero ir a estudiar, yo me quiero preparar, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser parte de lo tuyo. Entonces Dios me habló y me dijo, todo lo que tú has visto y todo lo que tú has percibido son cosas extraordinarias, yo llamando tu atención. Dios diciéndome, bueno, como, como yo estoy llamando tu atención, a veces muchas de esas cosas tú no tienes que hacer nada para verlas, porque yo estoy llamando tu atención. Ahora, si vas a estudiar y tomaste la decisión de hacerlo, vas a tener que caminar bajo principios. y descríbeme esos principios. Porque la gente lo Por- escucha, pero no, realmente y muchos no conocen. Pero esa hambre y esa conversación con el Señor y esas directrices, a veces nosotros la podemos confundir con diferentes cosas. Pero cuando usted dice principios, ¿cuáles principios? es decir, tú, tú puedes recibir un milagro de Dios en ciertas áreas de tu vida y Dios puede estar llamando tu atención, pero ya cuando tú eres conocedor, Dios te dice, tú sabes cómo hacerlo y tú sabes cómo generar esa respuesta y yo no lo voy a hacer simple y llanamente porque tú eres el niño más bonito, porque tú eres hijo de un pastor. No, tú vas a tener No. que pagar un precio. Y entiendes entonces, el principio está adherido específicamente a tomar decisiones en función de los valores espirituales que llevan consigo pagar un precio, eh, tomar un sacrificio. Es decir, tú no recibes la cosa porque tú eres el más lindo. Porque tu papá es No, pastor y no, no, tiene no. 43 Tú vas a años. tener que caminar bajo principios, vas a tener que hacer lo que tienes que hacer, vas a tener que prepararte, vas a tener que, tú quieres ver mi gloria, tú vas a tener que caminar en pureza, tú quieres ver mi manifestación, tú vas a tener que adaptar tu carne a los principios espirituales para tú poder ver mi gloria. Y eso es lo último que nosotros queremos hacer. Exacto. Porque duele. Exacto. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona, fíjate que le es más cuesta arriba a una persona que tiene el conocimiento que uno que no lo tiene. A uno que no lo tiene, dice cualquier cosa y Dios dice, ok, es una persona que no tiene mi conocimiento. Yo le voy a responder porque puedo definir su corazón y puedo entender la idea de lo que quiere recibir. Pero cuando ya tú eres un conocedor, Dios no te aplaude todas las cosas que tú haces. Dice, ¿no? Él no es un niño, él es un adulto espiritual.
O sea, él no es un adolescente, él es una persona madura espiritualmente y la madurez espiritual viene en función de la palabra que tú tienes de Dios. Por eso que hay muchas personas que tienen mucha palabra y no mueven el cielo, porque el cielo sabe que ellos saben que para mover el cielo ellos tienen que caminar bajo esos principios que ellos enseñan. Usted me acaba de fundir la mente. Claro. Es decir, que ese tipo de personas, el cielo conoce su origen y saben quiénes son. Claro, porque el punto, el punto radica específicamente en que un niño, tú le puedes aceptar cosas porque es una persona inconsciente o inocente, pero ya cuando es un adulto espiritual, cuando tiene la capacidad espiritual para poder este, saber qué tiene que hacer, cómo conducirse, finalmente, bueno, tú tienes la palabra. Dios te dice, tú sabes dónde encontrar las promesas, tú sabes dónde encontrar los principios, los valores que yo quiero que tú adhieras a tu espíritu para tú poder mover el cielo. De lo contrario, tú no lo vas a mover. No sé si me explico. Lo estoy entendiendo porque se está yendo profundo. Sabes que a Isaías le pasó algo interesante, porque Isaías, para poder caminar bajo principios, o más bien para él poder realizar lo que tenía que realizar de parte de Dios, Dios le dice, ok, tú estás trabajando viendo todo lo que está pasando con el pueblo, toda la situación del pueblo, pero tú necesitas que yo pase un carbón encendido por tu boca, es decir, tú necesitas también ser purificado para tú Wow, poder mover el mundo de arriba, para poder mover el mundo del Espíritu de Dios. O sea, increíble. para mover ese espíritu, para mover esa realidad espiritual, tú necesitas ser purificado. Es decir, aquí tú no vas a caminar bajo tus propios conceptos. Magnífico, tú estás profetizando de todo el mundo y estás hablando de todo el mundo. Ahora yo necesito que tú pases un carbón encendido por tu boca o voy a pasar un carbón encendido. Dice la palabra en el capítulo 6, versículo 6, dice que voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces hay un proceso. Claro. Nosotros no podemos entrar en esto solamente por un deseo. Y tú tienes que estar dispuesto a que ese carbón pase por tu boca. O en el caso de Isaías, quizás el tipo tenía problema de la boca. Y si tú eres profeta, entonces yo no te puedo trabajar, yo no te puedo meter en un campo espiritual para tú hablarle a una generación cuando tu boca tiene problema, está impura, tengo que purificarte. Y ese es uno de los principios al que tiene que estar dispuesto a operar ese profeta. Es decir, si tú eres un hombre de Dios, tú tienes que estar dispuesto a aceptar que el reino de arriba trabaje contigo. Porque muchas veces queremos trabajar con el reino y queremos que las manifestaciones del reino nos muevan, pero nosotros no queremos que todo el protocolo de ese reino a nosotros nos abrace, es decir, nos envuelva y que forme en nosotros y purifique en nosotros al hombre que Dios va a usar. Por eso te digo que cuando Dios me escoge, me dice, ok, si tú vas a leer la palabra, si tú vas a estudiar, te vas a ir a la universidad, bueno, pues todo lo que tú hagas, ahora sí es que vamos a tomarlo en serio, porque ahora ya no eres un niño, ya eres un adulto espiritual. Y usted tuvo que tomar una decisión. Sí, y a personas que tienen por lo menos una idea bíblica, una idea de lo que la palabra dice, se le hace un poco incluso más difícil mover eh, el mundo de Dios. Y te lo explico de esta forma, porque cuando tú intentas mover el mundo de Dios, la unción y hacerlo con tus propios mecanismos, Dios te dice, no, tienes que utilizar los mecanismos que tú sabes, que están en mi palabra. Tienen instrucciones y no te la voy a dejar pasar, porque no eres un adolescente espiritual.
no eres un inmaduro espiritual, eres un hombre maduro espiritualmente. No, entonces lo que yo estoy entendiendo de lo que usted me está diciendo es que además de una decisión de tomarlo en serio, ahora entramos en un proceso de purificación, santificación, para poder obrar o comenzar a caminar en diferentes dones o incluso diferentes ministerios. Es decir, que es un compromiso. Claro, claro, definitivamente. Entonces, mientras usted me decía, yo pensaba eh, en su primer prédica cuando el fuego subió y esa autoridad que usted tuvo, no tuvo miedo de nada de eso. Eh, Cuando usted comenzó a estudiar en la universidad, para muchas personas dicen que cuando comienzan a estudiar a veces se olvidan de Dios o no van a la iglesia porque a veces están fuera del estado. ¿Qué usted piensa de esas personas que quieren prepararse, que no quieren ser como la generación antigua de solamente Espíritu Santo y fuego, pero quieren realmente el conocimiento, quieren conciencia? Es decir, quieren saber lo que están hablando y por qué lo están diciendo, no quieren solamente moverse, solamente por el poder de Dios. Y pienso, para darle el paso, que esta generación necesita algo además de lo que es manifestación sin entendimiento. Creo que debemos saber al Dios y conocer al Dios que estamos manifestando. Claro, fíjate que en un momento Dios habla con Habacuc y le dice que iba a traer sobre la tierra una manifestación de conocimiento de la gloria de Dios. Wow. Y cuando tú lees las escrituras y dice que te va a traer un conocimiento, dice como las aguas de la mar cubren la tierra, eh, eso te abre un entendimiento mayor, porque entonces te deja saber que la tierra está llena de la gloria de Dios. Espérese, espérese. Entonces, usted me está desatando un código ahí. La tierra contiene gloria. Sí, porque en el capítulo 6, versículo 1, cuando muere el rey Usías, que Isaías ve a Dios sentado en el trono, algo tuvo que morir primero en Isaías, o cercano a Isaías, algo cercano a él tuvo que morir para él ver a Dios. Wow. Cuando él ve a Dios, tú observas que la última parte del versículo 1, versículo 2, tú vas a ver que aparte de que él ve a Dios sentado, su falda llena en el templo, y ve ese trono excelso y sublime, sucede algo interesante, y es que ve unos serafines con 6 alas, Wow. y con 2 volaban, con 2 tapaban su cuerpo, y con 2 tapaban su rostro, Ujú. ¿verdad? Pero dice Isaías, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos. No dice los cielos están llenos de tu gloria. Dice la tierra está llena de tu gloria. Wow. Ahora, cuando Dios habla a Habacuc, no le dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, sino que le dice a Habacuc, la gente tiene gloria, pero no lo sabe. Ahora dile que yo voy a producir en ellos que se riegue y que se promueva, que ellos van a recibir el conocimiento de la gloria que llevan dentro. Wow. Entonces, el punto está, tú tienes gloria, pero cuando tú no tienes el manual de cómo funciona esa gloria, tú más bien eres un desastre. Wow. No sé si me explico. Entonces hay un depósito por dentro. Todos tenemos. Cristo se lo dijo a los discípulos y a los escribas y los fariseos que estaban alrededor. Le dijo, ustedes preguntan que si el reino está aquí, muéstranos el reino, dónde está. Cualquiera que le diga que está allá, no, 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 el reino está dentro de ustedes. Busquen dentro de ustedes y ustedes tienen un reino. Y un reino, estamos hablando que tiene todo lo que es un equipamiento Sí. espiritual de poder, de autoridad, de gloria. O sea, tú tienes eso Rangos. de rangos espirituales. Es tan fuerte tener ese reino por dentro que cuando Eliseo se encontraba en Dotán con su criado, su nivel de percepción del criado tenía gloria, pero él no podía ver lo que él llevaba dentro. ¿Por qué no podía ver lo que llevaba dentro? Porque él estaba adherido, no tenía el conocimiento, número uno, número dos, no entendía con quién estaba, él solamente era un criado, era un servidor. Cuando el rey de Asiria
recibía la idea de sitiar a Israel, Eliseo le mandaba la palabra al rey de Israel, le decía, no pase por tal lugar, porque el rey de Asiria, en un momento el rey de Asiria, haciéndolo tantas veces, le dijo a los súbditos, ¿cuál de ustedes es que le está comunicando al rey de Israel que yo estoy por sitiar a Israel? ¿Cuál de ustedes es el Wow. espía de Israel? Y salió uno y le dijo, no, lo que pasa es que hay un tipo que tiene el conocimiento de la gloria de Dios y está despierto. Todo lo que tú te propones hacer, él está en Dotán, dándole la noticia al rey de Israel, y cada vez que tú deseas ir por algún o cual lugar, ahí está Eliseo diciendo, el rey de Asiria se va a mover. Entonces dice el rey de Asiria, no, pues vamos en contra de Eliseo. Y cuando se dirigen a En Dotán, contra del profeta ahora. en contra del profeta, el profeta está tranquilo, porque él tiene conocimiento. Tiene la conciencia despierta. Exactamente, él tiene conocimiento de la gloria de Wow. Dios dentro de él. El que no tiene el conocimiento es el criado, por eso él le dice, Padre, abre los ojos del criado para que él tenga el conocimiento de lo que vio el criado no era lo que veía Eliseo. No eran todos los ángeles que vio. Escucha, lo que ve el criado, él ve el reino que lleva adentro también. Porque lo que pasa es que un individuo que lleva un reino por dentro, el grupo de ángeles y la agencia divina que tú cargas no es la misma que yo cargo. Él vio la agencia divina que él cargaba. Dice, ¿cómo es que es esto? Ábrele los ojos. Pero entonces dice el criado, pero son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Wow. Claro, porque el sentido de la percepción, cuando está cerrado, tú no puedes ver más allá. Por eso cuando Cristo se encuentra con los discípulos, dice, si ustedes son mis discípulos, ¿verdad? En esto conocerán, ¿verdad? Que son mis discípulos, en que guarden mis palabras. Y él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué te va a hacer la verdad libre? De la percepción humana. La percepción humana lo que te conecta es a Dios este mío. mundo físico. Cuando tú eres libre de la percepción, se te abre el cielo. Wow. Por eso hay un problema con Isaías, también en el capítulo 64, que él le dice a Dios, oh, si tú abrieras los cielos. Y Dios le dice en el 65, yo nunca he cerrado los cielos. El problema eres tú, tu sentido y tu percepción. Tu Vámonos, vámonos. percepción, Siento que me estoy desapareciendo. tu percepción es la que no te permite ver lo que está pasando. Porque yo fui hallado por lo que no me buscaban. En el capítulo 65 Dios le dice, yo fui encontrado por lo que no decían Dios, por lo que no llamaban a Dios. Es decir, yo necesito que solamente haya una persona que esté libre de la percepción humana, porque la percepción son nuestras cadenas. La percepción que tenemos del mundo físico son las cadenas que nos atan y no nos permiten poder ver a Dios. No sé si me explico. Sí, O sea, sí, y no se estamos entiende. comprimidos en ese sentido. Cuando tú te comprimes, tú que bregas con archivos y con asuntos eh, de cámara y todo eso, te vas a dar cuenta que cuando hay un archivo muy grande, hay que ¿qué? Comprimirlo. Entonces, la serpiente lo que ha hecho es comprimir en nosotros Wow. la gloria y el reino que llevamos dentro. Entonces nosotros, para yo entender un poco de lo que usted me está diciendo, porque es mucho. Muchos estamos buscando afuera lo que realmente tenemos por dentro. Correcto. Corremos a lugares, corremos a eventos, buscar algo que realmente ya está depositado en nosotros. Ahora, ¿quién decodifica esa información para nosotros poder entenderlo? Hay un punto interesante en todo esto, porque Cristo va a hablar con sus discípulos y con sus seguidores y va a decir, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y no es que dice que los violentos lo arrebatan. La otra versión dice que los violentos tratan de raer el reino dentro de nosotros. No, espérese. Yo entendí que ese texto uno tiene que ser un matón, uno tiene que agarrar y hablar en la lengua más profunda, con la voz más gruesa, para que arrebatemos el reino de los cielos. No te está hablando de una violencia, no te está hablando de una violencia en función de ti, sino en función de aquellos que intentan detener el reino de Dios, los malvados, las oscuridades.
Porque entonces si te vas al último versículo donde Cristo habla, Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, en ese mismo capítulo. Pero espérese, espérese. Explíqueme entonces a gente que son, que Aprended quieren de... arrebatar la iglesia con todo y destruir toda la silla y romperla. Explíqueme eso. Cuando tú vas entonces en ese texto que está lleno de mucha revelación, Cristo dice, aprendan de mí. O sea, después de dar todo el discurso desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sufrido violencia. Cuando Cristo se refiere a Juan, no simplemente se está refiriendo al contexto que está ocurriendo dentro de sus contemporáneos, sino que está también alineando la idea del espíritu que operó en Elías. Desde Elías, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Los oscuros siempre buscan la idea de detener y traer una percepción física de tal forma que tú no puedas traer el cielo a la tierra, que fue lo propio que pasó con Jezabel y Elías, ¿verdad? Cómo Jezabel que encarnaba a esos espíritus de inmundicia, Sí. buscaba la forma de raer, de dañar la Decía que esa viña. mujer se acostaba con los profetas y Sí, defamaba el altar y todo. sí. Entonces, ese es uno de los puntos que nos va a nosotros a, a sorprender cuando Cristo dijo, desde los días de Juan el Bautista. O sea, hablando no simple y llanamente de este Juan, sino que desde ese tiempo, de aquel hombre que tenía el espíritu mismo que tenía Juan, y Juan tenía el espíritu de Elías también, desde esos días, los oscuros, las fuerzas de maldad intentan detenerte, te intentan, son violentos, intentan romperte, intentan dañarte, intentan producir en ti el caos. Ahora Cristo dice, ellos desde esos días están haciendo su trabajo, pero en los últimos versículos Cristo comienza a hablar y dice, ahora yo le voy a dar un dato, aprendan de mí. No es que soy violento, soy Wow. manso y humilde de espíritu. Y los mansos y humildes de espíritu hallan descanso en su alma. ¿Por qué la gente anda preocupada? Porque la gente se siente, por así decirlo, eh, inconforme, se siente ansioso, porque no han aprendido que su paz no depende de un reino físico, sino de un reino espiritual que llevan por dentro. Y es tan terrible el trabajo de las oscuridades que buscan la manera de que la gente busque fuera y haga todo el trabajo y haga toda la inversión de tratar de tener algo que lleva adentro. Increíble. Increíble. Pastor, y ya para cerrar, eh, ese momento y me sigue dando vuelta en la mente esa primera vez que usted predicó, que se manifestó eh, ese espíritu, podemos decir, que estaban dentro de esos cuadros. Mi pregunta es la siguiente. Esa autoridad que usted encontró, esa conformidad, ¿cómo usted pudo desarrollarla? ¿Cómo usted supo que eso estaba dentro de usted y usted operaba dentro de ese don? Porque estamos hablando de diferentes profetas que en su principio algunos dudaron, por ejemplo como Jeremías, habían varios que dentro del camino cometieron errores, pero quiero destacar ese momento y también cómo nosotros podemos defendernos de esos ataques de las oscuridades. Si quiere comenzamos por ahí. Claro, cuando recuerda que el niño tiende a reproducir lo que él aprende en el hogar. Y yo le doy gracias a Dios por mis padres. Y en este caso, mi madre tenía algo muy propio de ella, que ella no aceptaba que tú hablaras de forma negativa. O sea, mi madre siempre nos enseñó a tener, eh, ser positivo en el espíritu, ser positivo. Nunca adherirse a las palabras negativas de Satán Wow. o a las palabras negativas de las oscuridades.
Y eso fue formando en nosotros una columna espiritual, un pilar espiritual, donde nosotros, mis hermanos y yo, no sucumbíamos. Es decir, nosotros eh, crecimos creyendo que éramos superhéroes en el espíritu. Es decir, porque eso es lo que te infunde Wow. la familia, tú, mi mamá. Y mi mamá se levantaba en las madrugadas, y ella iba y oraba por nosotros, nos ungía. Y eso producía en nosotros como una confianza que tú podías tener al diablo ahí mismo frente y tú le decías, no, pues yo no te tengo miedo, porque no teníamos temor. Los temores se crean después que ya somos grandes, que vemos que tenemos que enfrentar situaciones personales donde tú pasas por momentos difíciles y tú tienes que ser confrontado, pero en nuestra niñez. Como que tenía una... Yo recuerdo, mira, que yo le decía a mi mamá, mi abuela vivía en la capital, Santo Domingo, República Dominicana, y ella bajaba a San Cristóbal. Y cualquiera de mis hermanos le decía, mami, yo siento que viene abuela por ahí. Y no había celular, no había teléfono en mi casa. Eso es un 10 pesitos trae. Y yo era un niño de 7 años. Mami, por ahí viene abuela. ¿Y qué tú crees que pasaba? A los 20 minutos, ahí estaba mi abuela. Wow. Yo recuerdo una vez que le dije a mi mamá, papi salió y papi me va a traer una mochila, un bulto, ¿verdad? Para llevar en la espalda. Tú vas a ver, papi me va a traer, y la mochila que me va a traer es de camuflaje. Me va a traer, papi me va a traer una mochila, papi. No, que tu papá no salió a eso, tu papá no salió a... Sí, tú vas a ver que yo se lo pedí a Dios y él lo va a traer. Y cuando llegó mi papá con la mochila, yo le dije a mi mamá, ¿qué yo te dije? O sea, Wow. papi iba a buscar, y se quedó mirándome. Pero eso que yo estaba reproduciendo había sido ella. O sea, había sido ella que lo había... La importancia de los padres a Sí. una temprana O edad. sea, ella fue que generó eso en mí. Entonces, ya cuando estamos en el trabajo espiritual, porque tú puedes decir, oh, él es pastor. No, yo fui formado en una familia pastoral. O sea, los pastores, yo lo tenía en la casa. A los pastores yo lo tenía ahí conmigo en la familia. Eh, yo recuerdo que cuando tuve la experiencia que te conté de el fuego se levantó, entendí, entendí que habíamos trabajado, a mí se me había trabajado en el espíritu, mi mamá había trabajado con nosotros, mi papá en el espíritu, pero ya era una evidencia, ¿verdad? Real, estar frente a todos esos fenómenos. Yo decía, oh, esto es real, pero no tuve temor, porque yo estaba confiado. O sea, tenía una confianza hasta el punto que yo estuve en barrios donde habían pandillas y yo desafiaba a las pandillas. Pandillas de alta Ey, jerarquía y entrábamos a los barrios tiene que estar confiado, sí, para ustedes hacer una y decisión así. desafiábamos las pandillas y yo no tenía miedo. Y ahí realmente es donde opera la manifestación de la gloria de Dios, cuando tú estás confiado. ¿Qué usted le puede decir a esa gente que están confundidos, que tienen tantos años en el camino y no han encontrado su propósito? Mira, una de las cosas que de hecho hoy mismo ministrábamos tiene que ver específicamente cuando Dios le dice al hombre, y los bendijo Dios, capítulo 1, versículo 28, creo que es o 26 de Génesis, que dice, y le dijo, multiplicaos, señoread de la tierra, sojuzgadla. Pero también habla la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y una de las cosas que planteábamos era que el hombre ha tratado o ha intentado, dentro de su crisis existencial, de no saber quién es, de no saber dónde va, ha buscado constantemente quién soy, hacia dónde yo voy, qué yo represento, qué significa esta vida, por qué yo estoy aquí, quién es Dios. Dios no existe igual que yo, pues, no tiene papá, no tiene mamá, y la gente entra en esa situación. Y
Y le decía a las personas, bueno, el punto es que ni la psicología, ni la antropología, nada que tiene que ver con GIA, ¿verdad? Ciencia o los sistemas humanos pueden resolver la crisis existencial del hombre. Y esto es serio. Entonces yo le decía a las personas, la respuesta está aquí. Dígale al que está a su lado, usted es imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros comencemos a entender que no somos simples humanos, sino que nosotros somos la reverberación, el eco de Dios en la tierra, y que dentro de esa cosmovisión de ser el eco de Dios en la tierra, nosotros manifestamos a Dios. Entonces ahí es donde yo comienzo a ver, ok, ¿quién soy? ¿Qué represento? ¿Qué tengo? ¿Y qué puedo? ¿Quién soy? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué representas? Un reino. Wow. ¿Qué tú tienes? Habilidades espirituales extremas para cambiar la historia de la humanidad. ¿Y que tú puedes? Dañar la semilla de Satanás para que crezca la semilla de la verdad en la vida de aquellos que no han conocido todavía como tú has conocido. Pastor, terrible este momento que hemos pasado, amigo de muchos años, Amén. maestro. Gloria a Dios. Lo honramos, gracias por ese tiempo. Amén. Realmente fue un placer. Bendigo la vida de cada uno de los que están, ¿verdad?, en la pantalla, a toda esta audiencia que tú tienes. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y lo único que le puedo decir ahora mismo es que trabaje su vida espiritual antes de que tenga que trabajar otras cosas en su vida. Porque cuando tienes que trabajar por presión es porque ya las pérdidas son inevitables. Wow.